Buen día, ¿cómo están? Vayan apareciendo. Ahí arrancamos, ¿eh? Estoy esperando que prendan la cámara algunos más, que se conecten. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien. Eh, a ver, la idea de hoy es intentar terminar con el tema de mercado de capitales, por lo menos con lo más importante que tenemos ahí dando vueltas. Si se acuerdan y si no me preguntan, la semana pasada empezamos a hablar de los instrumentos. Específicamente vimos los instrumentos de renta fija. Creo que llegamos a ver todos. Sí, me parece que sí. Y bueno, y hoy la idea es poder terminar con los instrumentos de renta variable, hablar un poquito ahí de los instrumentos derivados y ya dejar para la semana que viene algún tema nuevo dependiendo de lo que, bueno, nada, de cómo estén con los temas también con el resto de los profes. Bien. Instrumentos de renta variable. Esto ya lo repetí varias veces y ya espero que lo tengan memorizado. Instrumentos de renta variable son aquellos instrumentos en los que el inversor desconoce el cronograma de pagos, es decir, desconoce cuándo y cuánto va a ganar invirtiendo en ese instrumento, si es que gana, ¿no? Claramente. En ese desconocimiento no está solo en el quantum, sino también en la posibilidad de no ganar absolutamente nada. Típico instrumento de renta variable, ¿cuál sería? Acciones. Exactamente, Romina, ¿sí? Tal cual, las acciones, así como cuando vimos los instrumentos de renta fija, dijimos que el instrumento clásico, característico, podían ser los bonos, es decir, ya sea que fuese un instrumento público y hablábamos de los bonos, podía tratarse también de un instrumento privado y hablábamos de las obligaciones negociables. En definitiva, ese instrumento de deuda era el característico, el típico de los instrumentos de renta fija. En los instrumentos de renta variable, el característico, sin lugar a dudas, es la acción. Y si en algún punto comparamos a todos los instrumentos que tenemos en este mundo del mercado de capitales, tal vez la acción o las acciones es el instrumento más escuchado genéricamente, digo, no solo en el mundo de los de renta variable, sino en el mundo genérico del mercado de capitales, las acciones es lo que todo el tiempo uno escucha. También ya habíamos conversado por arriba, mientras hablábamos de otros temas, qué era una acción o qué es una acción. Y lo repito. Como definición simple, podemos decir que la acción es una parte que representa el capital de una empresa. Bien, esto es como si agarramos una sociedad, una firma, una empresa, dividimos su capital en X cantidad de partes y esas X cantidades de partes van a ser las acciones. Obviamente, cuando una empresa oferta públicamente acciones, no oferta el 100% de su patrimonio. Bien, esto es, ¿se acuerdan que todo viene desde un principio? Es decir, ¿el principio cuál es? La empresa sentada en una mesa viendo sus números diciendo necesito financiamiento. Primera cuestión que siempre aparece en todos los temas que venimos charlando ya desde la primera parte. Bueno, necesito financiamiento. ¿Qué hago? Dejamos de lado los contratos bancarios que ya los vimos, caemos en el mundo del mercado de capitales. En el mundo del mercado de capitales también tenemos varias opciones,
como las teníamos en el mundo del derecho bancario, y teníamos instrumentos de deuda donde la empresa decía, mi patrimonio es mío, yo me quedo con el 100% de mi patrimonio, pero le voy a pedir a la gente, a los inversores, al público, que me preste plata. Bien, eso es un instrumento de deuda. Después vemos a través de qué instrumento, una obligación negociable, un D21, lo que fuese. Bien, o un valor de deuda fiduciaria, etc. Necesito que me presten plata, entonces me prestan plata a través de un instrumento de deuda, yo no pierdo mi patrimonio, bien, no estoy vendiendo parte de mi empresa, sino que le estoy pidiendo a la gente que me preste plata con el cargo o con la obligación de que se lo voy a devolver con más un interés. Bueno, en los instrumentos de renta variable no, es otra posibilidad que tiene la empresa en la cual ustedes podrán decir, bueno, pero tal vez conviene emitir deuda. No necesariamente, porque ustedes también ya lo saben, cuando uno emite deuda, se está obligando al pago de un interés y a una devolución en una fecha determinada del capital prestado. Bien, como en el mutuo. Y la realidad es que yo como empresa puedo no saber ni si voy a poder devolver la plata en ese momento, ni si voy a poder pagar ese interés del cual ya me estoy obligando hoy. Entonces, como otra opción que tiene la empresa, es decir, bueno, pierdo parte de mi patrimonio, ejemplo, el 10% de mi capital lo divido en acciones y las oferto públicamente. ¿Bien? ¿Para qué? Para que la gente compre esas acciones, dicho de otro modo, se haga socio de mi empresa y de esa forma yo no estoy obligado a pagarle absolutamente nada. Solo les pagaré a esos inversores que hoy ya pasaron a ser socios míos, solo les voy a pagar su porcentual en el caso de que haya utilidades a repartir. También creo haberlo dicho esto ya. Las empresas pueden repartir utilidades cada 6 meses, cada un año, cada 3 meses, dependiendo del rubro. Reparten utilidades si el balance dio positivo. Si no dio positivo, no hay utilidades para repartir. Ahora, si las hubiera, esas utilidades se reparten, lógicamente, en el porcentual de cada socio. Bien, si sobraron tantos millones de pesos, si yo tengo el 0,010, me llevaré el 0,010 de esa cantidad de pesos que dio positivo el balance. Ahora, ¿es la única forma por la que o con la que el inversionista gana dinero a través de una acción? No, no es la única forma. Y esta otra forma, que les voy a decir ahora, es la que se replica para todo tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque surge o tiene relación con esa característica que hablábamos del mercado de capitales de la liquidez. ¿Qué significa eso traducido a las acciones? Como al resto de los instrumentos, que otra forma de ganar plata es vendiéndola en el famoso mercado secundario. La compré en el mercado primario, es decir, la compré directamente de la empresa, le compré yo a la empresa el 1,3% de su patrimonio y hoy decido venderla en el mercado secundario. Ahora, solo para que lo sepan, la diferencia entre la compra y la venta, no en las acciones, en general en los instrumentos financieros, se llama spread, ¿bien? Y tiene que ver justamente con esto, con el decir, bueno, yo compré la acción a 100, la vendo a 120. Ahora, obviamente esto no significa que yo compré una acción, van 2 años, la empresa nunca en los 2 años repartió utilidades, porque no ganó un mango, básicamente, esa es la traducción. Entonces la quiero vender en 120 para ganar 20 con la acción. Y dudo que te la compren en 120 cuando vos la compraste en 100 y hace 2 años que no está pagando un mango. Bien, esto, lógicamente, el precio en el mercado secundario va a tener relación directa con el funcionamiento de esa empresa. Si a esa empresa le está yendo muy bien y a sus proyectos están logrando ganar dinero, por lo tanto están repartiendo utilidades, por lo tanto el precio de la acción subirá. En el caso contrario, todo va a ir en baja, es decir, no va a haber reparto de utilidades o no va a haber el reparto de utilidades esperado y por ende el valor de la acción probablemente va a caer. Bien, entonces tienen esas dos formas de ganar dinero con la acción.
la compra y la venta en el mercado secundario y el reparto de utilidades. Ahora, yo digo que me hago socio de la empresa, no lo digo yo, digo, es así, técnicamente cuando compro una acción, soy parte de esa empresa. Por lo tanto, si la empresa gana plata, me tendrá que pagar el porcentual que me corresponda. Ahora, si la empresa pierde plata, es decir, si el balance da menos 100 millones de pesos, ¿me van a venir a pedir a mí el porcentual de mi acción para que integren en la empresa? Bueno, hay algunas caras diciendo que no y otras caras diciendo nada. Pero bueno, básicamente la respuesta es no. Es decir, el límite de mi responsabilidad para con esa empresa está en el límite del valor de la acción. ¿Qué significa esto? Que a lo sumo la acción caerá y valdrá cero. Y ahí está la plata que puse. Es decir, te di 100.000 pesos por una acción y hoy la acción vale nada. Bien, y esos 100.000 pesos vos lo usaste como empresa. O sea, te enriqueciste con mis 100.000 pesos y hoy me vas a decir que ese papelito que me habías dado que valía 100 en ese momento, o que yo decidí comprarlo por 100 porque era el valor de mercado, hoy vale cero. O sea que te regalé 100.000 pesos. ¿Bien? O sea, ahí va a estar el límite de mi responsabilidad, en el valor de la acción y en la volatilidad que ese valor o ese precio de esa acción pueda tener. Pero no es que yo tengo que integrar dinero, integrar capital en la empresa en el caso de que la empresa le esté yendo mal, o en el caso de que la empresa decida abrir una nueva unidad de negocio e invertir un montón de plata, etc. Obviamente las acciones, como hablábamos en la semana pasada, de cada uno de los instrumentos que veíamos, las acciones son un instrumento por sí riesgoso, tal vez de los más riesgosos. Bien, como ustedes ya saben, el riesgo va de la mano del rendimiento, por lo tanto es un instrumento que puede otorgar un mayor rendimiento que el resto de los instrumentos. Bien, y repito como decía la semana pasada, esto es una característica genérica del instrumento, no es una característica particular de una acción. ¿Por qué? Porque la acción de X empresa puede ser mucho menos riesgosa que el título público de una provincia de la Argentina cuasi quebrada. Bien, entonces eso es la comparación de instrumentos en particular, pero los instrumentos en su comparación genérica van a tener que decir esto, es decir, como característica genérica, las acciones son instrumentos riesgosos. ¿Por qué? Por la volatilidad de sus precios. Porque hoy puede valer 1 y mañana puede valer 100 o puede valer 0. Porque a la empresa le fue mal, porque la empresa cerró, porque la empresa quebró, porque se murió el CEO, porque echaron al no sé qué, al gerente comercial que era el alma de la venta de la empresa. Lo que fuese que suceda va a hacer que el precio de esa acción cambie o pueda cambiar rotundamente. En cuanto al plazo, porque también saben que cuando analizamos los instrumentos, y así como analizamos riesgo y rendimiento, también tenemos que analizar lo que se llama horizonte del plazo de la inversión. Hay instrumentos, como veíamos la semana pasada, cheque de pago diferido, que decíamos es a corto plazo porque no puede ser más de un año. Los instrumentos que derivan de los fideicomisos financieros tienen también un plazo más o menos acotado porque están sujetos al objetivo del cumplimiento de ese fideicomiso financiero, es decir, no son eternos. Las acciones, por el contrario, sí son en principio eternas. Digo, es el funcionamiento o la vida útil de la empresa. La empresa puede durar 20 años, 100 años, 100.000 años, 2 años, o lo que uno vaya a saber cuánto. Es decir, por eso también su riesgo, ¿bien? Pero no tiene como instrumento en sí, no tiene un plazo, no tiene una fecha de vencimiento. La acción es indeterminada en su plazo, ¿bien? Mientras yo la tenga, voy a seguir siendo dueño de ese porcentual de la empresa. Y mientras la empresa siga funcionando, me va a tener que pagar las utilidades que digan los balances que me corresponden. ¿Bien? Eh,
Otro instrumento de renta variable típico y muy utilizado en la práctica, sobre todo en los últimos años, y muy interesante para nosotros, pequeños inversionistas que podemos llegar a querer meternos en este mundo sin tener mucho conocimiento, son los, y lo habrán escuchado, y si se meten tal vez en su home banking desde el teléfono, ya podrán ahí encontrar la posibilidad de entrar en ese mundo, son los fondos comunes de inversión, FCI. ¿Por qué? Porque básicamente es un instrumento financiero que funciona o se compone de la siguiente manera. Una sociedad gerente que sí tiene los conocimientos y sí es especializada en inversiones, como puede ser tu banco, digo, el banco en el que vos tengas una cuenta, junta o forma un conjunto, forma un patrimonio con cuotapartes, ¿bien? Con inversiones de la gente. Y con ese patrimonio efectúa las inversiones. ¿En qué? Depende. Es decir, hay fondos comunes de inversión, ahora lo vamos a ver, que invierten solo en un tipo de instrumento, en diferentes y demás. Pero vuelvo a la idea esta genérica para que no perdamos acá el hilo de cómo es el instrumento. Un fondo común de inversión, entonces, eso es un patrimonio que se compone de cuotapartes de montones de inversionistas, ¿bien? Y que ese patrimonio va a estar administrado por una sociedad gerenta que es especializada en inversiones. Por eso es muy común que lo podamos hacer todos nosotros a través de nuestro banco y desde el mismo home banking, donde uno puede invertir X cantidad de pesos, poca plata, esa poca plata se suma en otro montón de poca plata de montón de personas, se conforma un patrimonio y con ese patrimonio se efectúan las inversiones. Bien. Los fondos comunes de inversión pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos son fondos comunes de inversión de plazo indeterminado y donde sus cuotas partes o sus cuotapartícipes son indeterminados. Es decir, el patrimonio va a tener el valor o el monto según la cantidad de inversionistas que haya. Y siempre existe la posibilidad de que un nuevo inversionista entre en ese fondo común de inversión. Y lo que va a hacer ese nuevo inversionista es aumentar ese patrimonio. ¿Bien? Por eso digo, son de plazo indeterminado. A diferencia de los fondos comunes de inversión cerrados, donde el patrimonio es uno, el plazo está determinado y como el patrimonio es uno, se va a dividir en la cantidad de cuotas partes que quieran y esas son las cuotas partes que se van a vender. Entonces el inversionista va a decir, bueno, compro una cuota parte que vale 100.000 y entro en ese fondo común de inversión cerrado. Mi cuota parte cuando la compré valía 100.000 y dependiendo de cómo le vaya a ese patrimonio en sus inversiones, mi cuota parte ahora podrá valer 300.000. Bien. ¿Cómo se sabe el valor de la cuota parte? Sencillo. El día 1 todos ponemos 100.000. Somos 10, tenemos 1.000.000 de pesos. Cuando ese 1.000.000 de pesos se empiece a invertir por esa sociedad gerente, tanto en acciones, tanto en bonos, tanto en esto, tanto el otro, habrá que estar día a día al valor de mercado de cada uno de esos activos financieros que se compraron para tener el valor total del patrimonio, para dividirlo por 10 y tener el valor de la cuota parte. Bien, para hacerlo más sencillo, como si vamos al casino o como si compramos autos, que siempre voy al mismo ejemplo, juntamos 1.000.000 de pesos y nos ponemos a comprar usados. Bien, bueno, ¿cuánto patrimonio tenemos hoy? Y tenemos tanta cantidad de usados que de mercado valen tanto hoy.
Entonces, todo ese precio sumado, dividido por la cantidad que éramos cuando empezamos el Fondo Común de Inversión, nos va a decir, che, esos 100.000 que vos pusiste, es decir, esa cuota aparte que vos compraste a 100.000, hoy vale 250.000, si la quisieras vender en el mercado secundario. Porque, y acá también va la aclaración, las cuotas partes también se pueden vender en el mercado secundario de los fondos comunes de inversión. Al margen, como con las acciones, al margen de las utilidades que ese fondo común de inversión pague cada cierto plazo. Y en el caso de que tenga utilidades, obviamente. Lo que sí es difícil en los fondos comunes de inversión es hablar de características generales de las que hablamos en todos los instrumentos. ¿Por qué? Porque en todos los instrumentos yo les decía, ¿cómo estamos con el riesgo? ¿Cómo estamos con el rendimiento? ¿Cómo estamos con el plazo? Bueno, acá no se puede hablar de nada de eso como característica general. ¿Por qué? Porque los fondos comunes de inversión van a ser dependiendo de lo que inviertan. ¿Se entiende? Hay fondos comunes de inversión conservadores. Invierten todo en renta fija. Por lo tanto, ahí sí podríamos hablar que características ahí son menos riesgosos, menos rentables, pa. Pero hay fondos comunes de inversiones que son todo lo contrario, agresivos, riesgosos, van con instrumentos de renta variable, van a comprar acciones, van a comprar certificados de participación. ¿Bien? Por lo tanto, ese fondo común de inversión será de riesgo elevado y de posibilidad de rendimiento elevado. Y también los hay, que tal vez son los más comunes, fondos comunes de inversión mixtos. Bien, donde justamente como la palabra lo dice, su cartera de inversiones va a estar un poco equilibrada, que es como se suele hacer con las inversiones de cualquier inversionista a título particular. Yo les hablaba la otra vez de lo que los agentes de bolsa, generalmente cuando uno quiere invertir, dependiendo de la plata que uno quiere invertir, lo que hacen es crearnos un portfolio de inversiones, un perfil de inversionista. Mirá, este tipo tiene tanta guita y la verdad no quiere rentabilidad ahora. Quiere poner la guita ahora para buscar rentabilidad para cuando se jubile a los 70 y tiene 40. Entonces busca operaciones a largo plazo y busca operaciones riesgosas, porque la verdad, toda esa guita la puede perder, no tiene problema en perderla, porque su vida va por otro lado, ¿se entiende? Entonces, como si fuese casi un jueguito, el agente de bolsa va creando un perfil de inversionista y poniendo un portfolio de inversiones. Y ese portfolio de inversiones puede ser todo agresivo, todo a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, todo conservador, mixto. De la misma forma pasan con los fondos comunes de inversión, bien, como si fuese un inversionista en sí. Por eso no se puede hablar ni de plazo, ni de riesgo, ni de rendimiento, porque va un poco a depender de lo que, justamente de lo que esté apuntando ese fondo común de inversión. Otro instrumento de renta variable es el que lo hablamos también la semana pasada, es el certificado de participación. ¿Por qué lo hablamos la semana pasada si la semana pasada vimos los instrumentos de renta fija? Porque uno de los instrumentos de renta fija eran los valores de deuda fiduciaria. ¿Se acuerdan? El valor de deuda fiduciaria era algo así como la emisión de deuda de un fideicomiso financiero. ¿Se acuerdan? Bueno, ese fideicomiso financiero, en vez de emitir deuda, que sería el instrumento de renta fija, que sería el valor de deuda fiduciaria, puede emitir un instrumento de renta variable. Ese instrumento de renta variable, en el marco de un fideicomiso financiero, se llama certificado de participación, que así como yo les hacía el paralelismo y la comparación, sin ánimo de confundirlos, todo lo contrario, yo les decía, el valor de deuda fiduciaria es como la obligación negociable de la empresa, pero bajada al fideicomiso financiero, de la misma forma puedo decirles, el certificado de participación en la acción de la empresa, pero bajada al fideicomiso financiero. ¿Por qué? Porque es la cuota parte.
Es decir, che, este es mi fideicomiso financiero, este es mi patrimonio, comprame y sé parte del negocio. No me compres deuda, que es el valor de deuda fiduciaria, que es la obligación negociable. Vení, sé socio mío, sumate al proyecto. Bien, lo dice la palabra. Por eso es el certificado de participación. Por eso también recordarán que la semana pasada yo les hice un poco el juego de decir, bueno, ¿qué es más riesgoso y por ende más rentable? ¿La obligación negociable o el valor de deuda fiduciaria de esa misma empresa que creó el fideicomiso? Y bien dijimos que lo más riesgoso era la obligación negociable y por ende podía tener más rendimiento. ¿Por qué? Porque estaba sujeta a lo que le pasara a toda la empresa y que podía ser atacada por cualquier acreedor de toda la empresa. Por ende era más riesgoso. Distinto del valor de deuda fiduciario, que al ser un patrimonio individualizado, diferente del patrimonio de la empresa, más chiquito si se quiere, solo podía ser atacado por los acreedores de esa unidad de negocio, de ese fideicomiso. Al tener menos acreedores que lo podían atacar, lo hacía menos riesgoso, al ser menos riesgoso, lo hacía menos rentable. Lo mismo podemos decir del certificado de participación. Más riesgo y más rendimiento va a dar la acción, porque yo estoy comprando un pedacito de toda la empresa, a diferencia de si estoy comprando un certificado de participación, que es un pedacito de una unidad de negocio de esa empresa, que la canalizó a través de un fideicomiso financiero. Bien, ¿seguro? Preguntas, díganme. Déjenme ver a ver qué me falta. Esta sí es una característica interesante. En los fideicomisos financieros, como obviamente esto tiene un plazo, a diferencia de las acciones que dijimos que no lo tenían, el fideicomiso financiero, más que un plazo, tiene un objetivo. Ustedes ya vieron fideicomisos y se crean para el cumplimiento de un objetivo. Bien, entonces como tiene un objetivo, tiene un horizonte de corte, si se quiere, y con eso una característica que es importante. Los fideicomisos financieros, con la compra a través del certificado de participación, no solo van a pagar utilidades, como las acciones, en el caso de que el fideicomiso financiero tenga ganancias, sino que también hay una especie de amortización del capital invertido. Es decir, hay un formato de devolución de lo que pagaste por entrar. Bien, cosa que en la acción no pasa. Yo pago 100 para ser parte de la empresa, me quedo con esa acción por los años de los años o hasta que yo decida, y la empresa me va a pagar utilidades de ganancia, pero no me va a devolver los 100, como en la deuda, como en los instrumentos de deuda. En los fideicomisos financieros, por más que uno compre el certificado de participación, como sí hay un corte, y yo no es que voy a ser dueño de eso, de ese proyecto toda la vida, bien, porque ese proyecto se forma a través del fideicomiso para el cumplimiento del objetivo, y una vez que está cumplido el objetivo, cesó el fideicomiso financiero, hay una amortización del capital invertido. Bien, o sea que hay un pago de utilidades, en el caso de que haya ganancia, y una restitución, una amortización del capital invertido en la compra de ese certificado. Al igual que les dije cuando vimos valores de deuda fiduciaria, si bien todos los instrumentos financieros tienen que tener la característica de la liquidez, esto es, siempre lo reitero para que quede cual pajarito que machaca en la cabeza, la liquidez es la posibilidad de venderlo en el mercado secundario, también les dije, ojo, porque los valores de deuda fiduciaria, como el certificado de participación, tienen un mundo o un público más acotado. Bien, por lo tanto, su posibilidad de liquidez es menor, aunque existe. Instrumentos derivados. A ver acá, quiero hacerlo más claro para no quemarles tampoco la cabeza. Los instrumentos derivados, dijimos un poco el otro día,
que son algo así como operaciones accesorias. ¿Por qué? Porque son instrumentos financieros que derivan de un instrumento principal. Esos subyacentes, esos derivados, esos instrumentos derivados pueden ser activos financieros. Cuando hablamos de activos financieros hablamos de tasas de interés, hablamos de tipos de cambio de moneda, que eso es algo muy común en el mercado de capitales, operar con la diferencia de los cambios de moneda, operar con las diferencias de las tasas de interés, etc. Entonces pueden ser esos activos financieros o pueden ser productos básicos que ustedes los conocerán como commodities, o habrán escuchado la palabra commodity, ¿bien? Cereales, minerales, alimentos, productos que son tan básicos que se toman originariamente como ese producto básico para operar. Por ejemplo, la soja, el trigo, ¿bien? Esos son commodities. No tienen ningún valor agregado, no tienen ninguna diferenciación. Es soja y toda la soja es igual. Después podrás comprar tal o cual por una cuestión de calidad, pero el valor de la soja es uno. Bien, el valor del trigo es uno, el valor del petróleo es uno. No importa a quién lo venda. Es un commodity. Los productos derivados son, como instrumentos financieros, extremadamente complejos que adoptan en la práctica diferentes estructuras jurídicas o diferentes posibilidades y que son muy riesgosos. Generalmente los instrumentos derivados, generalmente, se utilizan para lo que se llama revelar precios del futuro y o herramientas de cobertura. ¿Cuáles son las tres típicas clases de instrumentos derivados? Los contratos a futuro o a término, o podrán leer forward, que no son estrictamente lo mismo, pero están en el mismo mundo. Después podemos hablar de alguna diferencia. Las opciones, que se acuerdan que yo les dije, cuando hablábamos de los tipos de operaciones, hablamos de las opciones, del pago de la prima, la posibilidad de arrepentirse, el derecho, pero no la obligación que tenía la parte que tenía esa opción, ¿se acuerdan? Bueno, yo les dije, ojo, porque las opciones en sí también son instrumentos financieros. Bueno, y esto, justamente acá, como instrumento derivado, es que llegamos a las opciones como instrumento financiero en sí. Y la otra clasificación o el otro tipo de productos de instrumentos financieros son los swap, SWAPS, swaps. Futuros, opciones y swaps. A ver, esto lo repito más allá de que ya lo charlamos. ¿Qué son los contratos de futuro? Es lo que hablábamos cuando veíamos las operaciones a término. ¿Se acuerdan? Las operaciones a término en firme. Operaciones a término en firme, ¿qué significaban? Que hacemos una operación hoy, ejemplo de compraventa, ¿bien? Donde el subyacente, el activo, puede ser una tasa de interés, puede ser un tipo de cambio, puede ser un commodity, y postdatamos en el tiempo las prestaciones que tenemos a cargo cada una de las partes, es decir, el pago de la parte compradora y la entrega de la cosa por parte de la parte vendedora. Bien, le ponemos un plazo, le ponemos una fecha en la que eso va a suceder. Por eso es que se dice que este tipo de instrumentos son reveladores de precios y herramientas de cobertura. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea el rubro al que yo me dedico,
yo puedo hoy comprar soja de una cosecha que voy a obtener en 6 meses o en un año, y ya le pongo el precio. Y uno puede decir, mirá, pero puede ser que no sepas cuál va a ser el precio de la soja. Capaz que la soja está mucho más barata en ese momento. Sí, pero también puede ser que la soja esté mucho más cara. Y yo me quiero cubrir los riesgos. Por eso es una herramienta de cobertura. Me quiero cubrir. ¿Por qué? Porque yo no gano con esa operación. Yo gano con lo que hago con la soja. Bien, ejemplo, milanesa de soja, por decir una tontería. Bien, tengo una empresa que vende un producto terminado. Entonces, a mí no me importa el valor en sí de cuánto esté. Sí que me importa, ¿no? Pero quiero decir, no pasa por ahí. Pasa por el producto terminado, el valor agregado, la marca y lo que yo vendo. Entonces, yo prefiero asegurarme que voy a poder comprar la soja 100 y no que va a valer 200. Entonces, hago un contrato futuro, un contrato a término, donde ya me estoy cubriendo de ese riesgo. De la misma forma que también se dice que son reveladores de precios, porque en algún punto están revelando lo que va a valer la soja el año que viene. Porque tanto la parte compradora como vendedora, cuando le ponemos ese precio a un contrato que va a ser acá un año, intentamos estimar qué va a pasar con la soja el año que viene, donde tendremos en cuenta la inflación, donde tendremos en cuenta el valor del resto de los productos y servicios que se utilizan para cosechar esa soja, donde tendremos en cuenta tal vez hasta cómo viene la temporada del pronóstico de lluvias y de clima para el año que viene. Y de esa forma podremos saber si va a ser una buena o mala temporada y por ende si el precio va a ser caro o más barato. Bien, ambas partes intentaremos hacer una estimación para decir, bueno, te compro, y el otro va a decir, te vendo soja a tal precio de acá a un año. El vendedor hará la estimación y el comprador hará la estimación. Y ambos estarán cubriendo o intentando cubrirse de los riesgos de las variaciones de ese precio. Bien, las opciones, como también lo vimos en su momento, también tienen que ver con lo mismo, es decir, son operaciones que se hacen en el marco de otra operación, por eso son instrumentos derivados, ¿bien? En el marco de otra operación principal, si se quiere, donde hay un contrato accesorio, un contrato diferente, que es el contrato de opción, donde estoy contratando la posibilidad de que una de las partes pueda arrepentirse de esa operación. En el mismo ejemplo del contrato de futuro, si ahí hay una opción, la parte vendedora o la parte compradora, en el momento que llegue la fecha que habíamos puesto de acá a un año, podrá decir, sí, hago uso del contrato y vamos para adelante, te pago, te doy la mercadería, dependiendo si era el comprador o el vendedor, o si por el contrario dice, no, hago uso de la opción, pagué una prima para tener esta opción, quédate con la prima, pero yo prefiero hacer uso de la opción y pedirte la modificación del contrato o directamente me salgo del contrato. Chao, me olvido, no hay compraventa. Ya habíamos pactado, sí, pero no importa. Yo tenía la opción, me salgo, no te entrego la mercadería o no te pago el precio, porque a valores de hoy no me conviene. Lo que ya habíamos fijado. ¿Bien? Y por último tenemos, que este tal vez es el menos escuchado, los swaps. Y acá también un poco como, bueno, como casi todo lo que vimos en esta parte, es necesario abrir la cabeza y intentar entenderlo de la forma más simple, sencilla, sin meterle mucha cosa. Después si les interesa pensar en hipótesis, hipotetizamos cuando quieran juntos o ustedes profundizan el tema. La palabra swap en inglés tiene que ver con el concepto de permuta. El concepto de permuta entendido, en este caso, en el caso del swaps, con la posibilidad de intercambiar posiciones en el mercado. Esa es como la definición, si se quiere. Intercambiar posiciones en el mercado. ¿Para qué? Para cubrirse de los riesgos. Es lo que todas las empresas quieren. Y yo acá les voy a los ejemplos. Porque swaps
hay swaps de muchas posibilidades. Ejemplo, swaps de tipos de cambio, swaps de tasas de interés, swaps de lo que sea. Ahora podemos ver alguno más. Pero me importa que se queden con el concepto de cómo funciona esto. Imagínense que yo soy una empresa que obtengo, obviamente en este país donde el dólar parece ser un material precioso, suena raro, pero ustedes imagínense, pónganse en los zapatos de un mundo incierto, porque financieramente así lo es, por más que uno diga, el dólar siempre aumenta, bueno, sí, en la Argentina, pero digo, estamos en presencia de un mundo incierto donde yo lo que quiero como empresa no es la posibilidad de ganar 100.000 veces más el año que viene, sino es de no perder. Entonces, para eso yo necesito cubrirme de los riesgos. Porque yo, como empresa, gano vendiendo lapiceras. No me metas en el quilombo financiero de que, pero si comprabas a 2 y el dólar sube, ganaste 100.000, sí, pero también podía perder un montón y me voy a la quiebra. Bien, si pasaba lo contrario. Cuando en realidad, déjame a mí vendiendo lapiceras, que es lo que sé vender, y me va a ir muy bien. Entonces, como empresa, yo lo que busco es cubrirme de riesgos. Como les decía, el contrato de swaps lo que busca es intercambiar posiciones en el mercado con otra empresa que esté buscando lo mismo que yo, pero a la inversa. Ejemplo. Supongamos que este swap es de tipo de cambio. Imaginen una empresa que tiene egresos, escuchen, egresos en pesos, bien, porque está en la Argentina, ingresos en dólares. ¿Por qué? Porque lo que vende, sea un producto o un servicio, lo vende para el exterior. Común en nuestro país, hipercomún, en Mar del Plata mismo, lleno de empresas de tecnología, lleno de empresas del puerto, sí, lleno de empresas que ganan en dólares, pero pagan en pesos. ¿Bien? ¿Cuál es el hipotético problema que puede tener esta empresa? Repito, abran la cabeza y no piensen en el caso particular. Pero ¿cuál es el hipotético caso? Que el dólar se planche y la inflación, las paritarias, la presión salarial, la haga que todos mis egresos en pesos de acá al año que viene suban un 40%. Es lo que pasa hoy. El alquiler me va a aumentar un 40%. El sueldo de todos los fileteros y va a aumentar un 40%. Bien, porque la presión salarial, sindical, no sé, mi materia prima me aumenta en un 40%, la luz me aumenta en un 50%, el gas me aumenta en un 30%, en pesos. Genial, aumenta. ¿Qué pasa con mis ganancias? No, en dólares se mantienen, porque el precio en dólar de mi producto se mantiene, porque está en dólares, pero el dólar en la Argentina también está planchado. ¿Qué significa esto? Traducido, para que usted también escuche, entiendan algunos términos capaz más de la práctica. El dólar está planchado. Claro, el peso se devaluó en un 30%, dicho de otro modo, todo aumentó un 30%, pero el dólar no aumentó un 30%. ¿Qué quiero decir? El dólar valía 200 pesos hace un año atrás y ahora vale 205 o 201. ¿Bien? No aumentó un 30%. Entonces ya empezó lo que se llama el mismatch o el desfasaje financiero. Gano en dólares, todo genial, pero ya no me alcanza para pagar mis costos fijos. O me alcanza, pero ya no me queda la rentabilidad que me quedaba el año pasado. Bien, y puedo encontrar una empresa en el mundo de este mercado, porque, hago un paréntesis, hay una organización internacional, que si mal no recuerdo es la ISDA, que es una organización en el mundo que promueve o tiene como labor encontrar justamente estas empresas que se encuentren en posiciones iguales pero inversas. Y hace la especie de intermediario para decir, vení vos y hagan un swap.
Bien, es una organización que promueve justamente, o que tiene como labor, la operación o los contratos de swap en el mundo, en el mercado internacional. Entonces, volvemos al ejemplo que estábamos dando. Encontramos una empresa que le pasa lo contrario. Gana en pesos, pero paga en dólares. Lo mismo, una empresa en la Argentina que de repente tiene, no sé, la sede se la alquila a una multinacional extranjera, por lo tanto, sin importar de que la sede está en la Argentina, garpa en dólares el alquiler. Es una empresa de tecnología que paga el software y la base del no sé qué, del no sé cuánto, en dólares, porque se lo pagan a su... Esto también es común. Bien, el servicio, el servidor que le llaman, todo ese soporte para poder bancar el servicio a lo que se dedica esa empresa, todo lo que paga lo paga en dólares, pero lo vende en pesos. ¿Por qué? Porque vende un servicio para las empresas de Mar del Plata. No sé, de alarma monitoreada, se me ocurre, lo que sea, no importa. O un servicio de soporte de sistemas. Lo vende en pesos. Bien, entonces, encontramos dos empresas que tienen la misma situación o el mismo ánimo de cubrirse los riesgos de los desfasajes, repito, técnicamente el mismatch, pero en situaciones inversas. Entonces, permutan posiciones en el mercado. Y acá donde más todavía hay que abrir la cabeza, pensando en que en ese contrato de swap todo va a estar estipulado. Me refiero a los montos, los plazos y demás. Donde entonces la empresa A, que gana en dólares, pero paga en pesos, le va a decir a la empresa B, que gana en pesos, pero paga en dólares, le va a decir, yo pago tus egresos y vos pagás los míos. ¿Se entiende? Como comentario o explicación teórica. Después habrá que ponerle un montón de pautas a eso, porque, si yo pago tus egresos, gasto un montón, diría el argento, entonces me va a tener que pagar mis gastos. Bueno, no, tiene toda una ecuación jurídicamente contemplada, pero se entiende a lo que apunta la operación, es decir, che, mirá, si yo gano en dólares, prefiero pagar en dólares, porque si esto sube, y no tengo desfasaje. Distinto es si yo gano en pesos y pago en dólares. Lo mismo con las tasas de interés. Yo presto plata, por decir una tontería, presto plata porque soy una financiera o porque vendo autos pero lo financio a tasa variable, pero tomé deuda a tasa fija. Todo bien si la tasa variable es mayor que la fija. Ganaste plata. ¿Y qué pasó si se da vuelta la tortilla? Perdiste plata. Entonces puedo encontrar una empresa en este mercado internacional que tenga la misma situación al revés, donde quiera permutar las posiciones en el mercado porque tenga la situación inversa. Bien, entre tasa de interés fija y variable, entre tipo de cambio, como decía, peso dólar, entre egresos ingresos, etc. Después pueden chusmear ustedes, hay muchas posibilidades de swap. Pero a mí lo que me importa es hacer el esfuerzo de explicar y recontraexplicar esto del concepto, para que me entiendan, o para que yo me pueda explicar, este concepto de un contrato novedoso, particular, en el cual permuto posiciones en el mercado con el objetivo justamente de cubrirme de los riesgos del desfasaje de lo que pueda suceder. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Solo por si lo leen, porque estimo que van a leer un poco más de todo lo que charlamos, y no va a ser solamente lo de la clase, pueden llegar a leer el contrato de swaptions, que es como si mezclaran la palabra swap con options, de opciones, y les quedase swaptions. Y es eso, es mezclar el contrato de swaps con el contrato de opciones que ya vimos. ¿Y cómo mezclarlo? Claro, en un contrato de swaps, en el cual yo permuto posiciones con otra empresa,
En ese contrato, contrato a su vez una opción. ¿Qué significa esto? Una de las empresas del contrato de swaps le va a pagar a la otra una prima para tener la posibilidad de hacer uso de ese swaps o no cuando llegue el momento. ¿Se entiende? Por la misma razón que si decíamos recién, che, mirá, yo gano en dólares y pago en pesos. La realidad es que casi con seguridad voy a ganar guita. Pero puede que no. Bueno, hagamos un swap para cubrirnos, pero gastate un manguito y paga una opción. De última, si el dólar se fue a la miércoles y los pesos comparado con el dólar se plancharon y seguís ganando guita, hace uso de la opción, perdé la prima y decir a la otra empresa, me abro de este contrato de swap. ¿Se entiende? Esto de la opción que veíamos de poder hacer uso para salirme de un contrato, también lo puedo aplicar en el swap y se va a llamar swaptions, donde pagando una prima voy a tener la posibilidad de salirme o no de ese contrato de swap. Es interesante esto de los swap y es interesante en sí todo esto de los instrumentos derivados. Fíjense después de leer contratos de futuro un poquito, que habla también de los contratos a término, las opciones en sí como contrato y los contratos de swaps con su posibilidad de swaption, que es lo que menos me importa. En sí el swap, creo haberles dado más o menos una definición que me entendieron, si no me lo dirán, pero creo que se entendió. Tal vez sí lo que pueden chusmear es a modo de justamente de eso, informativo, de cuántas posibilidades de swaption hay. Bien, no solo permutar tipos de cambio o tasas de interés, bueno, ahí hay como para chusmear. Esto de la ISDA que les decía que es la organización internacional que busca justamente encontrar el marido y mujer de ese contrato y demás. Bueno, acá estaríamos con lo que es el mercado de capitales, ¿bien? Obviamente, chicos, la idea es que ustedes, yo ya sé que hay muchos temas, sé que además están con otras materias, pero si a la par que van teniendo las clases, mías y del resto, ustedes van leyendo, van profundizando de la manera que sea, no dejen de levantarme la mano en próxima clase, por más que no hablemos más ya del mercado de capitales y decirme, che, me quedó una duda del instrumento derivado, o de los swaps, o de los swaptions, o no me quedó una duda. Tengo este comentario que me parece interesante para que también lo escuche el resto. Y charlamos de vuelta sobre algo que ya habíamos dejado atrás, pero seguimos en las clases. Y la idea de las clases es que sigan siendo productivas por más que un tema ya lo hayamos dejado atrás. Porque lo que pasa es que yo cuando a ver, ¿qué sería lo ideal? Que uno lea antes de venir a la clase. Entonces habría mucho más ida y vuelta. Bien, porque ustedes ya habrían leído y bueno, eso en la práctica no sucede, ni acá, ni en ninguna instancia de estudio, porque yo hago una maestría y tampoco sucede. Las dudas surgen después. Bueno, lo que quiero decir, no dejen de evacuar esas dudas por más que surjan después, sea en una próxima clase o sea en un mail que me manden por privado o un mensaje de WhatsApp o lo que quieran. Bien. Un concepto que tal vez puedan escuchar en algún momento o leer, y por eso hago la aclaración, es el concepto de securitización, porque tiene que ver con el mercado de capitales. La securitización es una técnica financiera que lo que busca es pasar activos financieros que proporcionan un derecho de crédito. Ejemplo, una factura impaga es un activo financiero que proporciona un derecho de crédito para el que la tiene. Bien, porque le deben guita. Un préstamo que esté en vigor, mutuo, por ejemplo, o como esté, no importa cómo esté instrumentado. Pasar esos activos financieros que generan un derecho de crédito, pasarlos a una sociedad, que es una sociedad securitizadora, que lo que va a hacer es reagrupar todos esos activos financieros que proporcionan un derecho de crédito y los va a financiar colocando títulos en el mercado.
vamos con la explicación un poco más clara. La empresa securitizadora puede emitir títulos, es decir, está autorizada, ya pasó por todos estos canales de la Comisión Nacional de Valores, la bien, es una empresa que puede ofertar públicamente. Dicho de otro modo, puede colocar títulos en el mercado. No importa qué títulos. Bien, puede ser deuda, todos los instrumentos que ya vimos, no importa. Generalmente en el caso de las securitizadoras es emisión de deuda. Ahora lo que importa, son obligaciones negociables. Pero lo que ustedes tienen que entender es, esta empresa securitizadora lo que puede hacer es emitir títulos. Estas otras empresas que tienen un montón de activos financieros que le proporcionan derecho de crédito, necesitan guita. Tienen un instrumento que les es el equivalente a guita, pero no tienen la guita. Ejemplo, como decíamos recién, una factura impaga, un préstamo en vigor, etc. ¿Qué hace o qué puede hacer dentro de todas las cantidades de cosas que ya vimos también en el mercado del mundo bancario? En el mundo del mercado de capitales, ¿qué pueden hacer estas empresas? Pasan esos activos a una empresa securitizadora. La empresa securitizadora financia esos títulos. ¿Qué significa financia? Adelanta la guita. Bien, te da el valor o te da el precio de la factura impaga, o parte, y parte se lo puede reservar. Como veíamos en el factoring, ¿se acuerdan? Factoring es muy común a esto, pero pasado al mercado de capitales. El factoring era algo así como adelantarlo, financiarlo, y yo me lo quedaba para cobrarlo, decía el banco. Bueno, acá lo que hace la empresa securitizadora es, yo te financio la guita, y con estos títulos, que me los quedo, me los traspasaste a mí, yo te los financio, pero no con plata mía, como podía ser el banco, con plata de los inversores. ¿Por qué? Porque emito deuda, hago obligaciones negociables, emito los papelitos y los coloco en el mercado. La gente me los compra, con esa plata yo financio a la empresa que tenía el activo, no financiaré el 100%, financiaré parte, y con eso yo cobraré después esos activos financieros, pagaré a los inversores, bien, la amortización del capital con más la rentabilidad que se haya pactado en esa obligación negociable, en esa emisión de deuda, y además me quedará una ganancia a mí como empresa securitizadora. ¿Se entiende? Es una técnica financiera para decir, de estos activos financieros que proporcionan un derecho de crédito, ¿cómo miércoles puedo hacer para hacerlos guita antes de tiempo? O para hacerlos guita en el mercado de capitales, a través de una empresa securitizadora. La empresa securitizadora se los queda, me financia, emite deuda, la coloca en el mercado, agarra la guita y con esa guita compensó lo que me había financiado y ganará, tendrá una ganancia y devolverá lo que le corresponda a los inversores con su ganancia también. ¿Se entiende? Es eso, es una técnica financiera para hacer líquido o para conseguir financiamiento a aquellas empresas que tienen activos financieros que proporcionan derecho de crédito a través del mercado de capitales. Por eso lo traigo a colación en este tema y no lo dije ni en la primera parte ni lo digo la semana que viene hablando de Prenda. Bien, esa es la idea. La securitización es una técnica financiera que tiene que ver con el mercado de capitales. Bueno, ahora sí, creo haberles comentado todo lo de este mundo, creo haberles explicado, por lo menos, sin tal vez tanto tecnicismo, pero sí con la idea de que realmente lo entiendan. Le podrá quedar a ustedes el completar esa explicación con un poco más de tecnicismo, de profundidad, de lo que está colgado en el campus, o lo que ustedes tengan ganas de leer para profundizar. Reitero, cualquier duda cuando profundicen o cuando estudien, me avisan. Y bueno, y la semana que viene seguramente arrancaremos con algún otro temita de esta segunda parte. ¿Bien? Chicos, que tengan buena semana, que arranquen lindo. Nos vamos viendo seguramente lunes o martes de la semana que viene. Chau, chau. Gracias. Nada, hasta luego. Gracias.